Dios les bendiga, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Yo quiero en este video compartir algo que el Señor entregó eh, en mi espíritu por medio de un sueño, un mensaje. Entonces, hermanos, quiero que sea el Espíritu Santo el que comparta este mensaje que tiene para su pueblo, para la iglesia. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor, a nuestro amado Jesús. Bueno, hermanos, yo tuve un sueño y voy a explicar lo que el Espíritu Santo quiere que el pueblo, la iglesia del Señor sepa. Amén. Y todo está por medio de su palabra. Vamos a leer también su palabra, porque Él también me dio un versículo de la palabra de Dios. Pero voy a contar el sueño primero. Hermanos, yo soñé que yo entraba a una iglesia, pero en esa iglesia, en ese local, en esa iglesia, en ese lugar, que yo sé que es una iglesia, yo miré que había dos habitaciones grandísimas, y por la parte de la entrada donde yo entraba, yo miraba que en la segunda parte, o sea, en la segunda habitación, se reunían muchas personas. Entonces, la parte de la entrada, pues entrábamos las personas, pero por la otra parte estaba en la otra habitación, en el otro cuarto, estaba donde se reunían todos ahí. Es prácticamente una iglesia o un local grande de dos habitaciones grandes, ¿verdad? Bueno, después yo miré que cuando entramos por la entrada, me dirigía al segundo cuarto de esa iglesia, y yo miré que había en ese segundo cuarto, yo miré que dentro de ese cuarto había albercas. En México, en Tijuana, le llamamos albercas, en otro lugar se le llama estanque de agua, pero acá se le llama albercas y la Biblia lo llama estanque. Ahorita lo vamos a leer. Entonces yo miré que en ese lugar había diferentes albercas y que las personas estaban metiéndose, nadando, metiéndose al agua de esas albercas o estanque de agua. El agua estaba limpia cuando yo miré. Entonces, después en eso regresé y había muchas personas ahí, pues hermanos y hermanas platicando y todo eso. Pero después después regresé a ver otra vez las personas que estaban en la otra habitación grandísima donde había esas albercas, y yo miré que cómo estaban, se estaban metiendo, y en eso cuando volví a voltear a mirar, yo miré que en una de las albercas que estaba ahí, estaban derramando como un líquido del color de la tierra, como si estaba derramándose por dentro de la alberca un líquido del color de la tierra, y estaba ensuciando esa alberca, y allá había gente. Y luego me quedé volteando a otra alberca que estaba ahí, donde había gente ahí, salían y entraban. El agua ya estaba muy sucia. Estaba muy sucia el agua ahí. Y la gente que quería entrar ya no, ya no entraban, porque la gente que acababa de salir había dejado sucia esa alberca, había dejado sucia esa agua. Y en la otra alberca grandísima que estaba ahí, pues estaban derramando como lodo, como agua con lodo ahí, y estaban ensuciando ese lugar, se estaban ensuciando las albercas. Bueno, yo ahí ese fue el sueño, hermanos, y el Señor me habló de que hay iglesias que están en estanques, que el agua no fluye, el agua, el río
del agua, el río de los manantiales, quiere decir la presencia del Espíritu Santo, el río que fluye, el agua que fluye, quiere decir la presencia del Espíritu Santo. Pero en esas iglesias no miré un río, miré estanques de agua donde se metía la gente a bañarse y dejaban el agua sucia. Entonces el Señor me dijo, hay iglesias que no son ríos que fluyen, hay iglesias que son estanques, me decía. Son albercas, estanques donde la gente va y pues ahí se mete y se limpia, ahí deja su suciedad y se mete y se limpia, pero están en esa agua está estancada y la estancan. Y el Señor me dio un versículo, hermanos, que está en Juan, permítame, Juan 5:1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer rápidamente. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en movimiento del agua. Amén. Un estanque en ese lugar, una alberca, un estanque. En aquel tiempo le llamaban estanque a las albercas. Entonces, hay iglesias que dan esa, sí hay allí sanidad, hay sanidad en ese lugar, hay limpieza en ese lugar, pero la gente va y suceden las cosas, como aquí el Señor, el Espíritu Santo me dio este versículo para darlo a lo que se está dando a entender, el Señor está dando a entender por el sueño. Entonces dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Hay sanidad, hay ángeles en esos lugares, claro que sí, pero el Señor me decía, es agua en estanque. Es agua en costumbre, me decía el Señor, esa palabra, están en costumbres, lo que hacen son pura costumbre. Y el Señor dice en su palabra, hermanos, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere que de nosotros fluyan ríos de agua viva, como le dijo Jesús a la samaritana, de tu vientre correrán ríos de agua viva. De tu vientre fluirán, de tu vientre correrán ríos de agua viva. El Señor es fuentes, manantiales y río de agua viva. Jesús es fuente y manantiales de ríos de agua viva. Jesús no da estanque. No debemos estar en estanques o en alberca o estancados. En las iglesias tiene que fluir el río del Señor, el río de Dios. Y no por eso no hay milagros o no hay sanidades en esos lugares. Claro que sí, pero todo lo que están haciendo para el Señor es una costumbre, me decía el Espíritu Santo. Todo lo que están haciendo es costumbre. Están acostumbrados, acomodados y estancados. Y sí fluyen ahí los ángeles. Cuando es una iglesia, pues una iglesia que ama al Señor, y ahí se habla su palabra, porque Dios respalda su palabra, y donde sea que es predicada, Dios respalda su palabra y aman la palabra. Por eso el Señor allí se mueve en sanidades, como aquí el estanque de Betesda. Entonces ahí hay enfermos, cojos, ¿verdad? Y de todo, y se tienen que meter a ese estanque, a esa agua, para ser sanados. Pero aquí el Señor me mostraba algo en estos versículos. Jesús llegó y no metió al cojo, al hombre que estaba ahí, al enfermo, no lo metió a la alberca o al estanque para ser sanado. Jesús, la fuente de agua, el manantial de aguas que fluyen, el río Jesús le dio la sanidad con su agua
de agua viva que fluyen en el Señor. Entonces, hay iglesias, me decía el Señor, que son estanques, que son albercas, pero hay iglesias que también son ríos, fluyen en el río del Espíritu Santo. Y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Sí, hay iglesias, hay albercas, estanques de limpieza y de sanidad, pero están estancados en costumbres. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hay iglesias donde los miembros, hay hermanos y hermanas que ya tienen años en enfermedad, que necesitan liberación, necesitan ser sanados de enfermedades y cosas que tienen ellos en su corazón o en su cuerpo. Hay hermanos que tienen años en esas iglesias, como lo dice aquí, y necesitan esa agua para limpieza de su corazón o de su alma, para que venga la sanidad o la liberación en esas iglesias, en esos lugares. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre enfermo, tal vez de su corazón, de su mente, tal vez de su alma o su cuerpo, su carne, tenía la fe que él iba a ser sanado en ese lugar, en ese estanque, en esa alberca o en esa iglesia. Como lo vi en mi sueño, era una iglesia que tenía adentro albercas, o sea, estanques de agua. Amén. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero cuando Jesús se acerca a ti, el río que fluye, el manantial que fluye, amén, tal y como lo dijo a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. Es lo que quiere Cristo, que de cada uno de nosotros fluyan ríos, fluyan tus dones, fluyan tus ministerios, fluyan tus talentos, fluyan ríos de agua viva, no estanque. Tengamos cuidado de mantenernos en un régimen, me decía el Espíritu Santo. El Señor hace nuevas todas las cosas, dice la palabra, que cada mañana son nuevas su misericordia, y que el vino nuevo cabe solamente en odres nuevos. Entonces todo eso es un fluir de lo nuevo en Cristo Jesús. El Señor cada vez hace cosas nuevas en cada uno de nosotros. Como Él es el alfarero y nosotros el barro, pues Él hace cosas nuevas en cada uno de nosotros. Entonces el estanque o la alberca, el agua estancada, la alberca estancada y mucho más se ensucia rápido, hermanos. La iglesia, la congregación que está estancada, que no fluye, que se estanca en costumbres, que se estanca, o uno mismo en nuestra vida espiritual o nuestra vida, podemos estancarnos y no fluir en otras cosas. Y el Señor quiere que de nosotros fluya cosas nuevas que sean conforme al Espíritu Santo y que sean conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nada nuevo que no esté escrito, que sea extraño, que sea de mentira, de engaño, de otras cosas, hipocresía, eso no. Nuevas cosas en Cristo Jesús, de lo que ya está escrito en el Señor, de lo que el Señor nos ha prometido fluir en nosotros. Y esto era lo que el Señor me mostraba. Y aquí Jesús llegó y sanó a este enfermo, tal vez del corazón, del alma, de la mente o del cuerpo, pero el Señor fue el que lo sanó sin necesidad de meterlo al estanque o al alberco, al agua, a la alberca o a ese lugar. Bueno, hermanos, esto es lo que el Señor a mí me
me ministraba en mi sueño, en mi espíritu, y esto es para darlo al pueblo, a la iglesia, porque el Señor hablaba respecto a eso, el Espíritu Santo hablaba respecto a eso en mi corazón, en mi espíritu, que tenía que darlo a la iglesia del Señor. Iglesias, fluyamos en el Espíritu, en el río del Señor, fluyamos en el vino nuevo, en las cosas nuevas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, conforme a la palabra. No conforme al mundo, hermanos, porque hoy en día el evangelio está fluyendo, mezclándose, como lo vi en una de las albercas, que se estaba mezclando el agua sucia con el agua limpia en ese lugar. La iglesia en veces está estancada en costumbres, y aparte de eso mezcla el mundo, mezcla las cosas del mundo dentro de ese lugar. Entonces ahí no va a haber sanidad ni eso, sino es un agua sucia, es un agua que está contaminada. En ese lugar fluye agua contaminada. Amén, porque yo vi en una de las albercas agua que se estaba contaminando, y la otra ya estaba sucia de toda la suciedad que la gente iba y dejaba en la otra alberca. Entonces, hermanos, el Señor quiere fluir en odres nuevos, quiere fluir lo nuevo que ya está escrito en su palabra, lo nuevo que está en su palabra, el vino nuevo que está en su palabra, no nada fuera de la palabra de Dios, porque hay iglesias que están fluyendo espiritualmente, pues en las congregaciones, ministerios, los dones, por ejemplo, en la alabanza, la adoración, están fluyendo en cosas nuevas, pero mezcladas con el mundo, y esa agua ya está contaminada. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde, espero que les sirva de edificación, espero que usted pueda compartirlo para que otros puedan escuchar el mensaje que el Señor tiene para el pueblo, y podamos aprender todos juntos en unidad. Amén. Que Dios me los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Amén.